a quien sea toda la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo número 3 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Quíteme el eco, hermano, y póngame el estéreo, por favor. Capítulo 3, vamos a leer el versículo 24, verso 24. El tema que hoy vamos a desarrollar se llama el ayo, la ley como guardián y guía. Cuando tenga el texto, lo repite por favor conmigo. Usted lee ahí donde usted está sentado, yo voy a leer aquí también. No hay problema, no lea con la vista, sino que lea para que se escuche. Así se nos queda. Dice la palabra de Dios de la manera como está escrita. Quíteme el eco, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Voy a repetir nuevamente el texto 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por favor, tomen sus asientos si son tan amables. Quiero que me lo adecúe, no voy a predicar así ahorita. Adecúeme porque esto distorsiona en el internet y en la radio. No escuchan las personas que están, no vayan a grabar todavía, hermano. Las personas que están escuchando a través de la radio y los que están a través del internet, por favor. Así es que vamos ahí vamos, ahí tiene que dejarlo, así tiene que dejarlo, ahí está bien. Ya no toquen nada, hermano. Ya no toquen nada, por favor, así dejen. Quiero iniciar en esta noche haciendo un recordatorio de lo que ya hemos desarrollado a la luz de estas semanas que han transcurrido, en donde iniciábamos el estudio acerca de las figuras que el mismo apóstol San Pablo presenta para poder representar la ley de Dios y su efecto sobre los mismos incrédulos. Si comenzamos expresando eso, la semana anterior ya veíamos el primer aspecto de cómo se nos presenta la primera figura. Y veíamos que la primera figura era la prisión, es decir, cómo el mismo apóstol San Pablo presentaba la ley misma como una prisión, es decir, como un calabozo que encierra no solamente a la nación israelita, sino que encierra en sí también a toda la raza humana. Y ahí hacía una diferencia que se enmarcaba para aquellos que no estuvieron ese día. Una cosa es la ley escrita en tablas de barro y otra cosa es la ley que Dios mismo colocó al ser humano en su corazón como la conciencia. Entonces, cuando se trata de expresar o de analizar estos dos aspectos, cualquiera que esté en la nación hebrea, o sea un incrédulo o un pagano o un gentil, el pagano más que todo gentil podría justificarse y decir: mire, ya vieron que para mí no es ese encierro de la ley, porque yo soy pagano, yo soy un gentil, no soy de la nación hebrea, así es que me libro de lo que es esa figura del encierro cuando se refiere a la ley como una prisión, como una cárcel. Pero en sí nadie puede esquivarse ni justificarse, aunque no sea israelita, porque el ser humano tiene en sí, en su interior, la ley, la conciencia misma, la cual Dios ha colocado. Y por eso es que el hombre no puede justificarse, porque la ley en el corazón, como la ley escrita, vienen a culpar al hombre mismo de inepto, que no puede cumplir precisamente con la ley de Dios. Y el dictamen que se da, el no cumplir con la ley de Dios, entonces el dictamen es muerte. Y decía que si la ley es puesta como una figura de una prisión, de una cárcel, entonces los que están dentro de esa cárcel no pueden pensar, pero ni una mínima
¿qué digo? Oportunidad de decir, voy a salir libre. Al contrario, no hay libertad para todo aquel que esté encarcelado bajo la ley. El dictamen mismo, por ser un inepto y no poder cumplirla, la pena es la muerte. Lo terrible es que así es como acciona la ley, como una prisión. Habiendo analizado esa primera figura que el apóstol San Pablo pone, ahora vamos a analizar la segunda figura, que es la ley como un ayo, es decir, la ley como un guardián y guía. Para poder, hermanos, iniciar el estudio de esta noche en su desarrollo, deseo que leamos nuevamente el versículo número 24, que dice de la manera siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Quiero que lo repita fuerte: ha sido nuestro ayo. Primero quiero iniciar explicando las primeras expresiones. La ley ha sido. Si el apóstol San Pablo menciona esto, la ley ha sido, lo que él da a entender es que la ley es como un guardián. Todos sabemos que es un guardián. Un guardián es alguien que protege los intereses de otro. Entonces, si lo pone como figura, como un guardián, eso nos da a entender mucho entonces que la ley no es mala en sí, sino que es buena. ¿Por qué es buena? Porque quien la dio es Dios. Y Dios no es cualquier persona. Dios no es cualquier señor. Dios no es cualquier figura. Dios es el soberano de todo. Entonces la ley es como un guardián, pero aparte de ser como un guardián, es como un guía. Acuérdense que la palabra guía es cuando alguien se convierte como en una brújula para que esa persona no pierda de la dirección en donde esa persona va caminando. Entonces, si la ley es la guía, no hay dónde perderse. Es como lo que Cristo dijo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí, dijo el Señor, no andará en tinieblas. Y la otra expresión que Cristo utilizó: yo soy el camino. Es decir, que Cristo es la guía, es el camino. No hay dos caminos, no hay cinco, sino uno solo. Quiero que repita esa frase conmigo: Cristo es el camino, no hay otro camino. Y lo mismo es la ley. La ley es la guía, la ley es el guardián. Pero la pregunta de alguien, si tuviese curiosidad: ¿guardián o guía para quién? En primera instancia, de acuerdo a las expresiones que hemos compartido, viene a ser como el guardián y como el guía precisamente de los judíos. En un sentido menos, lo diría, y único y más general. Cuando digo menos en el sentido y más en general, es decir, que no me quedo en un aspecto exclusivo al volverme analítico, el decir solamente para la nación hebrea, sino también para toda la raza humana. En ese sentido es guardián y es guía. O sea que nadie tiene excusa cuando se trata de apegar o dar a conocer la ley a cualquier ser humano que habrá de estudiar la Biblia o habrá de escuchar este mensaje. En el sentido entonces es guardián y es guía. Pero ahora quiero que entremos en detalle, aparte de las expresiones primeras que hemos compartido. Dice: pero antes que viniese, de manera que la ley ha sido, dice, nuestro, dígalo fuerte conmigo, nuestro ayo. Esa expresión muchos le dan una interpretación sin darle muchas veces significado. O sea, este texto o esta expresión tiene su significado, tiene su interpretación, pero muchos lo entienden de una manera literal y no lo explican. Eso sería corrigiendo lo que acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Pero si la ley es como un ayo, la pregunta es: ¿qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? Entonces, cuando se trata de hablar de ayo, hay una expresión en el griego que se utiliza para referirse a ayo. Y quiero que por favor aquellos que tienen un estudio serio de la Biblia
lo apunten o han traído sus hojitas para poder llevar todos sus apuntes propios y no los prestan. Quiero que apunte la palabra griega porque es una expresión griega y la expresión griega es paidagogos. Así se escribe, así como usted lo está viendo, paidagogos. ¿Qué es un paidagogos? Algunos cuando estudian la Biblia se refieren y confunden la expresión un pedagogo, pero la expresión correcta es paidagogos. Una cosa es decir pedagogos y algunos confunden, dicen es un maestro, pero hay que saber dar la interpretación correcta. ¿Qué es un paidagogos? Explico. Hay quien cree que dice es un maestro, es alguien que tiene la autoridad por sí mismo para poder agarrar a un niño y educarlo. La realidad es que un pedagogo no es un maestro que educa, sino que un verdadero pedagogo es alguien que no tiene autoridad propia. La tiene en cierto sentido, en cierta medida, ya se lo voy a explicar. La historia misma comenta en su contexto que los griegos y los romanos contrataban pedagogos. La palabra pedagogos contrataban un esclavo, pues. Entonces a este esclavo se le instruía, como todo un alumno, cuáles tenían que ser sus deberes en una casa. Ahora, los deberes de un pedagogo no era servir a toda la casa. Es como cuando a una hermana se le contrata en una casa. La mujer, si llega a esa casa y no se le instruye qué es lo que tiene que hacer, la van a agarrar como un esclavo o como un trapeador. Por eso es que toda persona que es contratada para servir en una casa, se le llama sirvienta, tiene que ser muy en claro lo que se le ponga, pero hay gente que abusa. Muchas veces se agarra a una señora, a una muchacha, se le dice, mire, usted se va a encargar únicamente de hacer la limpieza en la casa. Y ella sabe que tiene que hacer la limpieza, pero de repente, como las familias, hay gente que es sangrona, hermano. Ojalá que no haya ni uno aquí de esos. Hay gente que es aprovechada. Contratan porque saben que están necesitados ellos de alguien, pero cuando la persona ya está, saben que es tanta la necesidad del otro que se aprovechan. A eso se le llama injusticia. Entonces, cuando ya está ahí, dice, va a hacer la limpieza, pero de repente ven la necesidad en la cara, que la mujer está bien necesitada. Dice, mire, ya hizo la limpieza, ahora póngase a lavar. Y después que lava los grandes montones de ropa, le dicen, ahora póngase a planchar después que acaba, después que termina. Y después de planchar, le dicen, ahora láveme los trastes. Lo que yo le estoy relatando no es ninguna farsa, no es ningún invento. ¿Qué es lo que agarra cuando una persona ha planchado y dice a mojarse las manos? En el momento no le ocurre nada, pero por ese mismo descuido, posteriormente adquiere una enfermedad, ya sea de artritis o de reuma. Y hay gente que así es. Y al final de toda la faena del día le dicen, mire, ¿quién me presta del nombre de ustedes? ¿Quién me lo presta? Una mujer. Carolina. Ah, no, pero Magdalena. Va. Magdalena. Después que ha terminado toda la faena, le dicen, perdón hermana, no es con usted. Aquí está este dólar. $1. Por no decirle, machucha. Le dije que no era con usted, hermano. Es el ejemplo que estoy poniendo yo aquí. Aquí está, ve, aquí está. Ahí se compra un cartón de huevo. ¿Puede usted con $1 comprar un cartón de huevo? Sí, los cascarones sí, para hacer huevochimbos. Hasta se lo regalan. Entonces hablo del aspecto disciplinario de instrucción. Ojalá, por eso digo que no haya ninguna persona de esas aquí que se aprovechen de personas necesitadas. Vaya una dry clean y lleve el montón de ropa a ver cuánto le van a cobrar. No le van a cobrar $1 por una camisa ni por un pantalón. Le van a cobrar más, entonces no hay que aprovecharse de la gente necesitada. Sea justo con lo que hacen en su casa cuando le llegan a lavar. Pague bien. Pague bien. Si la misma escritura dice que el que da al pobre presta a Dios, ¿qué no será cuando usted es justo?
Entonces cada persona instruye de acuerdo a lo que va a hacer. Pero ahora en el caso del ejemplo ilustrativo de Pablo del pedagogo, a ese se le instruía. ¿Pero en qué? En todas las labores de la casa. No, habían esclavos que hacían labores designadas por el patrón o por el jefe, como se le llama, o el dueño del esclavo. Algunos le decía, mire, usted va a limpiar los caballos, los va a bañar. Algo otro se le decía, mire, usted tiene que dedicarse a la labor agrícola. Algo otro, usted se va a encargar de servir o de mantener limpia la casa. Pero habían otros tipos de esclavos, como el caso de pedagogo. El deber de él era único. ¿Por qué único? Porque el pedagogo se dedicaba, o ayo como le decimos nosotros, se dedicaba a esa persona. Ya vieron que les dije que me están llamando de Estados Unidos. O sea que a mí me llaman para corregir el sonido, hermano. Pero ¿cómo hago yo de esto? Si aquí me llaman y dicen, no se oye el mensaje en la computadora. Por eso es que todo tiene que comenzar ordenado, como debe de ser. Ahí están los números. Pero voy a seguir porque voy a perder el hilo del mensaje y lo voy a andar buscando, hermano. Entonces, cuando a este hombre se le agarraba y se le enseñaba, su deber era este: mira, te vamos a contratar, ya sea romano o ya sea griego, la familia que lo contrataba. Tu deber va a ser este: tienes que tomar a este niño, así como usted lo escucha, a este, mi hijo, decía el patrón o el jefe o el dueño, para que tú te encargues de llevarlo a la escuela. Acuérdense que la labor de llevar a un niño a la escuela implica vestirlo, implica colocarle lo necesario para que ese niño se pueda ir para la escuela. Es decir, que lo vestía, lo agarraba de la mano y lo llevaba a la escuela, al lugar donde estudiaba. Pero solo eso era. No, el ayo o pedagogos tenía que encargarse de irlo a traer. Cuando el niño salía de sus labores, de sus clases, entonces lo agarraba y lo volvía a llevar a la casa. Lo que comenta el mismo contexto es que eso que el pedagogos hacía, hermano, lo hacía porque esa era su labor. Así, normalmente esa era su labor. Él había sido instruido para eso y no cometía ninguna equivocación. Entonces, imagínense si el niño ese que tomaba el pedagogos de repente decía, no quiero ir a la escuela, vaya. ¿Alguna vez le pasó eso a usted? Que llevó a uno de sus hijos a la escuela, al kinder. Yo cuando llevaba a uno de mis hijos, yo solamente una seña le hacía, porque hubo uno que nunca quiso quedarse, hermano. Lloró y lloró y lloró, y como hizo berrinche dentro de la escuela, que yo me quiero ir con mi papi, yo solamente una seña le hice, y bien entendió, calladito se quedó. O sea, cuando llegué a la casa me lo penqué yo, cipote. Porque ese cipote que le agarran de la falda a la mamá, no quiero, mami, me van a matar. Jálele las orejas, te quedas aquí. Entonces, ejemplificándolo con lo que estoy expresando, ¿habrá el pedagogo tenido problemas con algún niño? ¿Habrá tenido problemas con algún niño rebelde? Usted sabe que los niños, algunos son algunos bien portados, hermano, pero algunos son terribles, hermano. Hay cipotes que ustedes ni los aguantan en la casa y aquí vienen a que las maestras los aguanten. Cipotes tremendos. Por eso es que usted me va a firmar un día de estos una carta donde me tiene que autorizar que el niño que no se porte bien, que lo penqueen. ¿Está serio, ¿Por qué? ¿Y de dónde saca eso el hermano Wilber? Ya va a ver usted por qué. Cuando había algún niño que causaba berrinches al pedagogos, el pedagogos tenía la autoridad de corregir al niño, de regañarlo y de castigarlo. ¿Cómo? ¿Quién le daba esa autoridad? El dueño, el papá del niño o la mamá. Hay tales que cuando lo estaba corrigiendo, iba a llegar el padre, el dueño, el que había contratado al pedagogo, al esclavo, le iba a decir, ¿y tú por qué estás corrigiendo a mi hijo? Porque él era el encargado de poder ayudar al niño hasta cierta edad. Ya vamos a hablar de eso. El padre no se metía mientras el pedagogo lo tenía bajo su cargo. No se descuide, por favor, siéntese.
Ahí tenía que estar el pedagogo. Tenía la autoridad del papá, tenía la autoridad del dueño. Ahora se da cuenta por qué Pablo pone la figura de la ley como un guardián, como una guía. Porque es el pedagogo. Entonces, lo otro importante en este relato histórico es esto, hermano. ¿Hasta cuándo el pedagogo tenía que educar al niño? Tenía que cuidarlo, sería la expresión correcta. ¿Hasta cuándo? El pedagogo tomaba al niño desde muy chiquito, pequeño. Porque es pequeño cuando al niño se le forma un perfil. Ya se recuerdan ustedes de aquel dicho, bien dicho, que dice que el árbol no se puede enderezar cuando está viejo. Ustedes han sabido historias que hay mamás que todavía le pegan a sus hijos bigotudos. ¿Ah? Yo conocí uno, tuve un vecino en Santa Ana, en el Mora, donde yo vivía, que el hombre tenía 45 años y la mamá lo garroteaba. ¿Será posible eso? Yo lo vi. Si el señor que no se había casado, porque era un señor, llegaba anoche a la casa, la viejita lo garroteaba. ¿Y sabe qué decía? No, mami, no, mami. Un hombre de 40 lo garroteaba. ¿Por qué? El hombre andaba en vicios, comenzó a tomar, comenzó a fumar droga, y la viejita no quería que anduviera en eso. Pero ¿se podrá enderezar a alguien ya viejo? No, ¿por qué? ¿Por qué me dices ese no? Porque el árbol se endereza pequeño. Por eso es que no es raro hablar de lo que está sucediendo, y comenzó a suceder desde que China se convirtió en China comunista. Busque esta información en YouTube, en Google, la Bayara, y en libros que escriben algunos chinos que viven allá en esa nación, misioneros de la experiencia en China. Una nación comunista, escúchenme bien, una nación comunista tiene sus propias ideologías. En China comunista hay un grande problema con la nación, con esa nación y con los cristianos que viven allí. ¿Cuál es el problema en China? En China hay dos iglesias cristianas y hay religiones, claro, orientales. Pero yo no me voy a meter con la religión, yo me voy a meter con la iglesia. Dos tipos de iglesia. Una iglesia subterránea y la otra iglesia que vive en lo externo, así como nosotros estamos aquí, en libertad de culto. Los que están en libertad de culto tuvieron que firmar y vivir de acorde a una de las leyes en China. ¿Cuál ley? Es decir, te vamos a dar libertad de culto, que prediques a Cristo, ¿ok? Pero tienes que firmar este papelito, o tienes que comprometerte que si tienes hijos, nos vas a dar a tus hijos chiquitos para que nosotros los eduquemos. Algunos cristianos flojos han aceptado, porque algunas gentes son muy sencillas de mente. Si usted se dedicara a leer libros, encontraría, porque hay personas que dicen, no hombre, el comunismo no hay ningún problema, señores, y algunos comienzan como a tocar lo más superficial, mano. Comunismo es tener comunión, es compartir, es tener los mismos derechos. Esa es la realidad del pensamiento ideológico. Yo lo aprendí una y otra vez, señores. Compartir. Si tú tienes una casa, otro va a tener una casa. Si tú comes frijoles, el otro va a comer frijoles. Si tú comes gallina, el otro va a comer gallina. Si tú estrenas una camisa, el otro tiene que estrenar. Es decir, todos tienen derechos iguales. Allí no hay déspota. Allí no hay una persona que se le llama terrateniente, dueño de tierras. Ahí todos comparten las tierras. Mire, en teoría, escúcheme bien, en teoría, el primer libro que yo leí fue de Carlos Marx. En teoría, todo esto es excelente, mano. En teoría, cuando me lo plantearon a mí, no hombre, si eso fue lo que me empujó a andar donde yo anduve. Y por eso es que uno decía, yo lucho por el pobre. En teoría, a cualquiera se lo convencen, pero en lo práctico, analícelo usted.
¿Por qué me estoy dedicando a hablar un poquito de esto? Que alguien diría, no, eso no tendría que tocarlo el hermano Wilber. Pues lo estoy tocando. Porque en China comunista, los que son flojos y son sencillos, dan a sus hijos, aquí está, tómelo, edúquelo pues. El gobierno le da todo, el gobierno le forma un perfil chiquito. Pero ¿hasta qué edad el gobierno chino hace esa labor con los niños chinos? Hasta que cumplen los 18 años. Entonces, mire aquí, cuando ese niño crece y la ideología que le meten de Mao Zedong, le meten en la cabeza, cuando esos niños crecen, ya crecen siendo comunistas. ¿Quién cambia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Creen los comunistas en Dios? Yo me veo un chasco con Carlos Mar. Si usted lee la historia de Carlos Mar, su biografía, él cuando era chico era cristiano. Acuérdense que Carlos Mar nació en Alemania, era cristiano, pero cuando él se apartó del Señor, prácticamente se hizo un ateo. Un comunista no cree en Dios, hermano, es un ateo. Por eso es que a mí las primeras clases que me enseñaron, a mí me llevaron a una aula y luego pasé a la Universidad Nacional por 6 meses en San Salvador. Yo sé que es comprometedor lo que estoy diciendo, pero es la realidad, hermano. 2 semanas con buen sueldo, donde yo trabajaba en empresa. De repente a las 2 semanas salgo diciendo que yo vengo del Mico. Y un compañero se reía, mano, y decía, pues somos hermanos de Chita. Y es tan fácil presentar el cuadro, aquel que ponen por allí, hermano, en la teoría darwinista, porque uno de los libros de Darwin aparece en el libro una portada donde sale caminando un animal. Eso es lo que le presentan a uno, bien fácil. El maestro lo hace todo sin presentar el cuadro. Nació animal y luego va subiendo. Y con el correr del tiempo la historia va levantando más el pecho. Y después otro paso más en la historia, ya se levanta un poquito. Pero después otro paso en la historia, ya más o menos. Y después otro paso en la historia, ya camina erguido. Se convirtió en hombre. La grande equivocación de Darwin, la teoría darwinista de la evolución, cuando fue Dios quien creó todas las cosas. Dios hizo los cielos y la tierra. No hay otro. Pero a uno le meten eso. Yo estaba cipote, hermano, y solo decía, sí, ¿dónde? Entonces todo padre chino que da a sus hijos, cuando se los entregan un joven no creyente en Dios. Se acabaron a su hijo. Por eso es que hay una iglesia floja arriba y una iglesia subterránea. ¿Por qué? Porque los chinos que se niegan a aceptar esa ley viven como ratas debajo de la tierra. ¿Saben ustedes? Un chino vino hace muchos años aquí a El Salvador. ¿Saben ustedes que le dio risa a este misionero chino oír cómo los cristianos cantan aquí en El Salvador? Aquí se canta, hermoso eres tú, mi Señor. Y el chino se reía. Y él dice, en China la iglesia subterránea no canta esas alabanzas. Allá se canta. Hay un ejemplo le voy a poner. No me sé los coros chinos porque simplemente le hubiera dicho chin chin chan. ¿O qué le digo? Si le pego duro, chichichote, ya le hice un chichote. Aquí se canta, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti. Los himnos de ellos van dedicados a ofrecer su cuerpo en sacrificio. Decir, si hoy me toca morir, la letra de un coro, estoy dispuesto a hacerlo por ti. Solo te pido, como lo dice el canto de Marino, dame aliento, dame fuerzas, no te olvides de mi llanto. Susténtame, así como ese tipo de coro, susténtame, lléname, fortaléceme en el momento cuando yo tenga que ser confrontado con mi fe, a no negarte a ti, que eres mi Dios. Y dicen el misionero que las materias que se imparten en China no es escatología,
no es antropología, no es administración eclesiástica, no es capellanía, no es, hermanos, bibliología, angiología, hermenéutica, homilética. Las materias que les imparten son 3. ¿Cómo no negar la fe? 1. ¿Cómo resistir la tortura? 2. ¿Cómo no negar la fe en el momento de la tortura? 3 materias. Con eso se enfrentan los chinos que viven en la iglesia subterránea. ¿Por qué? Porque ellos se niegan a aceptar el apegarse a esa ley que dice que ellos tienen que entregar sus hijos al gobierno. Ellos saben que si lo hacen, no tiene futuro la iglesia en China. Ellos prefieren mejor morir, pero no dar sus hijos. Y por eso es que los jovencitos que crecen abajo de la tierra, en la iglesia subterránea en China, son jovencitos que nacen con convicción, hermano, igualito a sus hijos. Amén. No, ni digan amén, hermano, porque hay cipotes de ustedes que vienen a la iglesia y se salen para afuera. No están aquí en el culto.